Se ha considerado la Unión Soviética como la principal amenaza para el orden internacional planificado y con razón. En parte, ese es el resultado de su propia existencia, en tanto que gran poder que controla un sistema imperial que no podía incorporarse a la gran zona, en parte de sus esfuerzos ocasionales tendientes a ampliar el dominio de su poder, como en el caso de Afganistán y de la supuesta amenaza de invasión de Europa Occidental, sino de conquistar mundial sino de conquista mundial, posibilidad descartada habitualmente por los analistas serios en documentos tanto públicos como internos. Pero es necesario comprender hasta qué punto es amplia la forma de interpretar la defensa. Si deseamos evaluar la ponderación de los crímenes soviéticos, así la Unión Soviética es una amenaza para el orden mundial si apoya a las personas que se oponen a las intenciones de Estados Unidos. Por ejemplo, a los ciudadanos de Vietnam del Sur dedicados a la agresión interna contra sus generosos defensores americanos, tal como le explicaron los liberales de Kennedy, o a los nicaragüenses dedicados a combatir de forma ilegítima las depredaciones de la resistencia democrática gestionada por Estados Unidos. Estas acciones demuestran que los dirigentes soviéticos no se toman en serio la relajación de la tensión entre países y que uno no se puede fiar de ellos, como observan cesantemente los estadistas y comentadores. Así, Nicaragua será un lugar selecto donde comprobar la previsión optimista de que Gorbachev está reduciendo sus actividades en el tercer mundo, explican los editores del Washington Post, haciendo responsables a los rusos del ataque de Estados Unidos contra Nicaragua, al tiempo que advierten de la amenaza que supone el que esté puesto de avanzadilla soviético arrolle y aterrorice a sus vecinos. Estados Unidos habrá ganado la Guerra Fría. Desde ese punto de vista, cuando sea libre de ejercitar su voluntad en el resto del mundo sin interferencias soviéticas. Aunque la contención de la Unión Soviética ha sido el tema dominante de la política exterior de Estados Unidos solamente desde que Estados Unidos se convirtió en un poder auténticamente global, tras la Segunda Guerra Mundial se había considerado la Unión Soviética como una amenaza intolerable para el orden desde la Revolución Bolchevique. Por tanto, ha sido el enemigo principal de los medios de comunicación independientes. En 1920, Walter Lippmann y Charles Mercer realizaron un estudio crítico de la cobertura de la revolución bolchevique por el que el New York Times, describiéndola como nada menos que un desastre desde el punto de vista del periodismo profesional. La política editorial extremadamente hostil tuvo una influencia profunda y crasa sobre las columnas de noticias. Por motivos subjetivos, el personal del Times aceptó y creyó en gran parte lo que les dijeron el gobierno de Estados Unidos y los agentes y adeptos del antiguo régimen. Descartaron las ofertas soviéticas de paz como una mera táctica para permitir a los bolcheviques concentrar sus energías en un nuevo impulso hacia la revolución mundial y la inminente invasión de Europa por los rojos. Se representaba a los bolcheviques, escribieron Lippmann y Merz de manera simultánea, como un cadáver y una amenaza mundial, y el peligro rojo aparecería en todas partes para obstruir el restablecimiento de la paz en Europa Oriental y en Asia para frustrar la reanudación de la vida económica. Cuando el presidente Wilson hizo un llamamiento a la intervención, el New York Times respondió instando a que expulsáramos a los bolcheviques del Petersburgo y Moscú. Si cambiamos algunos nombres y fechas, tenemos una evaluación bastante justa del tratamiento de Indochina ayer y de América Central hoy por parte de los medios de comunicación nacionales. Algunos anuncios similares sobre la Unión Soviética son reiteradas por los historiadores diplomáticos contemporáneos que consideran que en sí mismo el desarrollo de un modelo social alternativo constituye una forma intolerable de intervención en los asuntos ajenos contra la cual el Occidente ha tenido pleno derecho a defenderse por medio de la fuerza de las represalias, incluyendo la defensa de Occidente valiéndose de la intervención militar en la Unión Soviética después de la revolución bolchevique.
Según estas asunciones muy extendidas y representadas, la agresión se convierte fácilmente en autodefensa. Volviendo a la política y la ideología posterior a la Segunda Guerra Mundial, resulta por supuesto innecesario idear razones para oponerse a la brutalidad de los dirigentes soviéticos a la hora de dominar su imperio interno y sus dependencias, al tiempo que se presta una alegre asistencia a monstruos contemporáneos, tales como la Junta Militar etíope o los generales neonazis de la Argentina, pero un repaso honrado indicará que los enemigos principales han sido las poblaciones indígenas de la gran zona, víctimas de ideas equivocadas. Se hace entonces necesario superar estas desviaciones por medio de la guerra económica, ideológica o militar, o por medio del terror y la subversión. Ha de atraerse a la población nacional hacia la causa dentro de la defensa contra el comunismo. Estos son los elementos básicos de la contención que se practican en el extranjero y de su equivalente nacional en el interior, por lo que respecta a la Unión Soviética. El concepto ha tenido dos variantes a lo largo de los años. Las palomas o los pacíficos se reconciliaron con una forma de contención en la que la Unión Soviética dominaría aproximadamente las zonas ocupadas por el Ejército Rojo en la guerra contra Hitler. Los halcones o violentos tenían aspiraciones mucho más amplias según se expresaban en la estrategia de retroceso trazada en el documento 68 del Consejo Nacional de Seguridad de abril de 1950, poco antes de la Guerra de Corea. Este documento crucial, que se hizo público en 1975, interpretaba que la intención de la contención era fomentar las semillas de la destrucción dentro del sistema soviético y hacer posible negociar un acuerdo con la Unión Soviética o un Estado o Estados sucesores. En los primeros años de la posguerra, Estados Unidos apoyaba a los ejércitos establecidos por Hitler en Ucrania y en Europa Oriental, con ayuda de figuras tales como Reinhard Goering, que dirigió la información militar nazi en el frente oriental y fue puesto a la cabeza del servicio de espionaje de Alemania Occidental, bajo la estrecha supervisión de la CIA, asignándose la tarea de desarrollar un ejército secreto de miles de hombres de la SS para ayudar a las fuerzas que luchaban dentro de la Unión Soviética. Estos hechos están tan alejados de la comprensión convencional que un especialista en asuntos extranjeros muy bien informado del periódico liberal Boston Globe pudo condenar el apoyo tácito de Estados Unidos a los Khmer Rouge, presentando la siguiente analogía como si fuera el mayor de los absurdos. Es como si Estados Unidos hubiera guiñado un ojo ante la presencia de un movimiento de guerrillas nazis de acoso a los soviéticos en 1945, que era exactamente lo que estaba haciendo Estados Unidos a principios de la década de 1950. Y no solo limitándose a guiñar un ojo, también se considera como algo totalmente natural el hecho de que la Unión Soviética esté rodeada de poderes hostiles y que haga frente con ecuanimidad a importantes bases de la OTAN, dotadas de misiles en estado de alerta, como las de Turquía, mientras que si Nicaragua obtiene aviones reactores para defender su espacio aéreo contra la penetración habitual por parte de Estados Unidos, eso se considera por palomas y halcones por igual como una justificación para la acción militar de Estados Unidos con el fin de protegernos contra esta grave amenaza para nuestra seguridad. De acuerdo con la doctrina de la contención, el establecimiento de los principios de la gran zona en el extranjero y de las ilusiones necesarias a nivel nacional no se limita a esperar la acción de la mano oculta del mercado. El liberalismo internacional ha de suplementarse por medio del recurso periódico a la intervención por la fuerza. A nivel nacional, el Estado a menudo ha empleado la fuerza para reprimir la disensión y las empresas han realizado campañas habituales y bastante deliberadas para controlar la mente pública y reprimir los retos y el poder privado cuando no han bastado los controles implícitos.
La ideología del anticomunismo ha servido para estos fines desde la Primera Guerra Mundial, con salvedades intermitentes. En años anteriores, Estados Unidos se defendía de otras fuerzas de mal, los humos, los británicos, los españoles, los mexicanos, los papistas canadienses y los despiadados salvajes indios de la Declaración de Independencia, pero desde la Revolución Bolchevique y especialmente durante la era del poder mundial bipolar que emergió de las cenizas de la Segunda Guerra Mundial, un enemigo más creíble ha sido la conspiración monolítica e implacable que intenta derrocar nuestras nobles empresas, en palabras de John F. Kennedy, el imperio del mal de Ronald Reagan. Durante los primeros años de la Guerra Fría, Dan Acheson y Paul Nitze planearon golpear la mente en masa del nivel superior del gobierno. En palabras de Acheson, haciendo referencia al NCC 68, presentaron un cuadro terrorífico de la amenaza comunista con el fin de vencer los deseos de paz, de impuestos reducidos y de políticas fiscales justas por parte del público, de la empresa y del Congreso, y de movilizar el apoyo popular para el rearme a gran escala que consideraba necesario para vencer a la ideología comunista y la vulnerabilidad económica occidental. Observa William Borden en un estudio de planificación de posguerra. La guerra de Corea sirvió admirablemente para estos fines. La interacción ambiguas y complejas que llevaron a la guerra fueron ignoradas a favor de la imagen más útil de una campaña de conquista mundial por parte del Kremlin. Dan Acheson, mientras tanto, comentaba que en las hostilidades de Corea se ofrece aquí una oportunidad excelente para trastornar la ofensiva de paz soviética, que está adquiriendo serias proporciones y produciendo un cierto efecto sobre la opinión pública. La estructura de gran parte de la época posterior quedó determinada por estas manipulaciones que también proporcionaron una norma para la práctica subsiguiente. En años anteriores, el terror rojo de Woodrow Wilson había demolido los sindicatos y otros elementos disidentes. Una característica destacada fue la supresión de la política independiente y la libertad de expresión, basadas en el principio de que el Estado tiene derecho a evitar el pensamiento inadecuado y su expresión. La Comisión Crick-Wilson, dedicada a crear la fiebre de guerra entre la población generalmente pacifista, había demostrado la eficacia de la propaganda organizada con la colaboración de los medios de comunicación leales y de los intelectuales, que se dedicaron a tareas tales como la ingeniería de la historia, término acuñado por el historiador Frederick Paxson, uno de los fundadores de la Junta Nacional para el Servicio Histórico, establecida por los historiadores de Estados Unidos para servir al Estado, explicando los temas de la guerra para que podamos ganarla mejor. Esta lección la aprendieron quienes estaban en situación de emplearla. Dos consecuencias institucionales duraderas fueron el auge de la industria de las relaciones públicas, una de cuyas figuras principales, Edward Bernays, había prestado servicio en la Comisión de Propaganda en tiempos de guerra, y el establecimiento del FBI, en realidad como una policía política nacional. Esta es una función principal que ha continuado realizando, tal como lo ilustran, por ejemplo, sus acciones criminales para socavar la creciente crisis de la democracia en la década de 1960 y la vigilancia y desbaratamiento de la oposición popular a la intervención de Estados Unidos en América Central 20 años después. La efectividad del sistema de propaganda estatal empresarial queda ilustrada por el destino del 1 de mayo, fiesta de los trabajadores de todo el mundo, que se originó como respuesta al asesinato judicial de varios anarquistas tras el asunto Haymarket de mayo de 1886. En campaña de solidaridad internacional con los trabajadores de Estados Unidos que luchaban por una jornada laboral de 8 horas, en Estados Unidos todo se ha olvidado. El 1 de mayo se ha convertido en el Día de la Ley, celebración patriotera de nuestros 200 años de asociación entre la ley y la libertad. Como declaró Ronald Reagan al designar el 1 de mayo como el Día de la Ley para 1984, añadiendo que sin ley solo puede
haber caos y desorden. El día anterior anunció que Estados Unidos haría caso omiso de los procesos del Tribunal Internacional de Justicia, que posteriormente condenó al gobierno de Estados Unidos por su uso ilegítimo de la fuerza y violación de los tratados en su ataque contra Nicaragua. El Día de la Ley también sirvió como ocasión para la declaración de Reagan el 1 de mayo de 1985, en la que anunció un embargo contra Nicaragua como respuesta ante la situación de emergencia creada por las actividades agresivas del gobierno nicaragüense en América Central, declarando de hecho una emergencia nacional que desde entonces se ha renovado cada año, porque las políticas y las acciones del gobierno de Nicaragua constituyen una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos. Todo ello con la aprobación del Congreso, de los medios de comunicación y de la comunidad intelectual en general, o en algunos círculos ante un silencio vergonzoso. La sumisión de la sociedad ante el dominio empresarial asegurado por el terror rojo de Wilson empezó a erosionarse durante la Gran Depresión. En 1938, la Junta de Gobierno de la Asociación Nacional de Fabricantes, adoptando la retórica marxista común en los archivos internos de los documentos de la empresa y el gobierno, describió el peligro que amenaza a los industriales en el poder político de las masas de nueva realización. A no ser que su pensamiento sea dirigido, advertía, nos encaminamos definitivamente hacia la adversidad. No menos amenazador era el auge de la organización laboral, en parte con el apoyo de los industrialistas, que la consideraban como un medio de regulación de los mercados laborales. Pero todo tiene sus límites, y la empresa pronto se reorganizó para superar la amenaza por medio del dispositivo de movilización del público por los patronos para reventar las huelgas, como se observaba en un estudio académico de la huelga del acero en Youngstown en 1937. Esta fórmula se gloriaba la comunidad empresarial, era que la empresa ha venido esperando y soñando, por la que ha venido rezando. Las campañas propagandísticas combinadas con métodos de fuerza se utilizaron con eficacia para someter al movimiento laboral en años posteriores. Estas campañas invirtieron millones de dólares en decir al público que nada iba mal, y que serios peligros acechaban en los métodos propuestos por los sindicatos, observó el Comité Lafayette del Senado en su estudio de propaganda empresarial. En el periodo de posguerra, la campaña de relaciones públicas se intensificó, utilizando los medios de comunicación y otros dispositivos para identificar a la que se denominaba empresa libre, esto es, beneficio privado, subvencionado por el Estado sin usurpación alguna de las prerrogativas de la dirección, como el sistema americano, amenazado por subversión peligrosos. En 1954, Daniel Bell, entonces directora de la revista Fortune, escribió que cambiar el clima de opinión establecido por la depresión ha venido siendo la principal preocupación de la industria durante los años de posguerra. Esta campaña de la empresa libre tiene dos objetivos esenciales: volver a ganar la lealtad del trabajador, que ahora está depositada en el sindicato, y poner fin al progreso del socialismo. Esto es del capitalismo ligeramente reformista del New Deal, la escala de las campañas de relaciones públicas de la empresa. Proseguía Bell, era asombrosa, gracias a la publicidad en la empresa y en la radio y a otros medios. En la legislación se percibió que los efectos restringían la actividad sindical. El ataque al pensamiento independiente, a menudo etiquetado erróneamente como Mike McCarthyismo, y la eliminación de cualquier reto articulado al dominio de la empresa. Los medios de comunicación y la comunidad intelectual colaboraron con entusiasmo. En las universidades en particular se efectuaron purgas, y así siguió la cosa hasta el inicio de la crisis de la democracia, y hasta que los estudiantes y los profesores más jóvenes empezaron a plantear unas preguntas incorrectas.
Esto causó una purga renovada, aunque menos eficaz, mientras que recurrieron una vez más a la ilusión necesaria. Se reivindicó como todavía se reivindica que las universidades prácticamente habían sido tomadas por totalitarios de izquierda, esto es que la ortodoxia había perseguido algo de su fuerza. Ya en 1947, un funcionario de Relaciones Públicas del Departamento de Estado comenzó que las relaciones públicas inteligentes han merecido la pena como sucedió en el pasado y volverá a suceder. La opinión pública no se está desplazando hacia la derecha, sino que ha sido desplazada hábilmente a la derecha, mientras que el resto del mundo se ha desplazado hacia la izquierda. Ha admitido a los trabajadores en el gobierno, ha aprobado una legislación liberalizada. Estados Unidos ha pasado a ser anticambios sociales, anticambios económicos, antitrabajadores. Para entonces el resto del mundo estaba siendo sometido a presiones similares a medida que la administración Truman, reflejando las preocupaciones de la comunidad empresarial, se dedicaba con energía a detener dichas tendencias en Europa, en Japón y otros lugares por medios que iban desde la violencia extrema hasta el control de los alimentos desesperadamente necesarios. Las presiones diplomáticas y una amplia gama de otras medidas. La comprensión de todo esto es excesivamente limitada, pero no puedo profundizar adecuadamente en el tema aquí. A lo largo de toda la época moderna se han empleado medidas para controlar la mente del público, con el fin de recalcar las presiones naturales del mercado libre, el equivalente nacional a la intervención en el sistema mundial. Merece la pena destacar que a pesar de todo lo que se habla sobre políticas liberales de libre comercio, los dos sectores principales de la economía de Estados Unidos, que siguen siendo competitivos dentro del comercio mundial, la industria de la alta tecnología y la agricultura de capital intensivo, se basan ambos en el subsidio estatal y en un mercado garantizado por el Estado. Al igual que en otras sociedades industriales, la economía de Estados Unidos se había desarrollado en años anteriores por medio de algunas medidas proteccionistas. Durante el periodo de posguerra, Estados Unidos proclamó a bombo y platillo unos principios liberales basados en la asunción de que los inversores de Estados Unidos triunfarían ante cualquier competencia expectativa creíble a la luz de las realidades económicas del momento y que se cumplió durante muchos años. Por motivos similares, Gran Bretaña había abogado intensamente por el libre mercado durante el periodo de su hegemonía, abandonando estas doctrinas y la elevada retórica que las acompañaba durante el periodo de entreguerras, cuando ya no pudo resistir ante la competencia japonesa. Estados Unidos sigue un curso muy similar hoy en día, frente a retos similares, que hace 40 años, de hecho, hasta la guerra de Vietnam no eran de esperar. Sus costos imprevistos debilitaron la economía de Estados Unidos al tiempo que fortalecieron a sus rivales industriales, que se enriquecieron por medio de su participación en la destrucción de Indochina. Corea del Sur debe su despegue económico a estas oportunidades, que también supusieron un fuerte estímulo para la economía japonesa. Al igual que la guerra de Corea, lanzó la recuperación económica de Japón y aportó una importante contribución a la de Europa. Otro ejemplo es la de Canadá, que se convirtió per cápita en el primer país exportador a nivel mundial de material bélico durante los años de Vietnam, al tiempo que deploraba la inmoralidad de la guerra de Estados Unidos, a la que estaba contribuyendo con entusiasmo. Las operaciones de control del pensamiento a nivel nacional se suelen emprender tras las guerras y otras crisis. Este tipo de confusión tiende a fomentar la crisis de la democracia, que constituye el temor persistente de las élites privilegiadas y requiere medidas para intervenir el empuje de la democracia popular que amenaza al poder establecido. El terror rojo de Wilson sirvió para estos fines tras la Primera Guerra Mundial y el modelo se repitió al final de la Segunda Guerra Mundial. Era necesario no solo para superar la movilización popular que se produjo durante la Guerra de Depresión,
sino también para llevar al pueblo a la certeza de que la guerra no se ha terminado de modo alguno. Como observó el asesor presidencial Carl Clifford cuando se anunció la doctrina Truman en 1947, el pistoletazo de salida de esta campaña, la guerra de Vietnam y los movimientos populares de la década de 1960, produjeron preocupaciones similares. Había que controlar y contener a los habitantes del territorio enemigo nacional para restaurar la capacidad de las grandes empresas de Estados Unidos a la hora de competir en un mercado mundial más variado por medio de la reducción de los salarios reales y de los beneficios de asistencia social y del debilitamiento de la organización de la clase trabajadora. Se tenía que convencer a los jóvenes en particular de que debían preocuparse solamente de ellos mismos en una cultura del narcisismo. Puede que todo el mundo sepa en privado que dichas asunciones no son válidas para uno a nivel individual, pero en un momento de la vida en que uno no tiene mucha seguridad en cuanto a la identidad personal y a su lugar en la sociedad, es demasiado tentador adaptarse a lo que el sistema de propaganda declara que es la norma. Otros sectores recientemente movilizados de los intereses especiales también tenían que ser contenidos o disueltos, tareas que en algunos casos requerían medidas de fuerza como en los programas del FBI para socavar los movimientos étnicos. Y otros elementos de la cultura disidente en auge a través de la instigación a la violencia o del ejercicio directo de la misma y otros medios de intimidación y hostigamiento. Otra tarea consistía en superar el temido síndrome de Vietnam, que impedía el recurso a la fuerza para controlar a las dependencias, tal como lo explicó el director del Commentary Norman Poders. La tarea consistía en superar las inhibiciones enfermizas contra el uso de la fuerza militar, que se desarrollaron de resultas a la revolución ante las guerras de Indochina, problema que quedó resuelto, o así él lo esperaba, con la gloriosa conquista de Granada, en la que 6.000 soldados de élite lograron superar superar la resistencia de varias docenas de cubanos y algunos miembros de las milicias de Granada, consiguiendo 8.000 medallas de honor por su hazaña. Para superar el síndrome de Vietnam era necesario presentar a Estados Unidos como la parte agraviada y a los vietnamitas como los agresores, tarea difícil, podrían pensar quienes no están familiarizados con las medidas disponibles para controlar la mente del público, o al menos a los elementos de la misma que cuentan. Durante las últimas etapas de la guerra, la población general estaba desconcertada y una gran mayoría consideraba que la guerra era fundamentalmente injusta e inmortal y no un error, como lo indican las encuestas realizadas hasta el presente. En contraste, las élites cultivadas no planteaban un problema grave. En contra de la ilusión necesaria y retrospectiva alentada por quienes ahora declaran haber sido contrarios a la guerra durante sus etapas iniciales, en realidad solamente se produjo en dichos círculos una oposición muy dispersa a la guerra. Aparte, la preocupación en cuanto a las posibilidades de éxito y el aumento de los costos. Incluso los críticos más duros de la guerra dentro de la corriente principal rara vez fueron más allá de atormentarse por las buenas intenciones que salieron mal, alcanzando incluso este nivel de distensión mucho tiempo después de que el sector empresarial de Estados Unidos determinara que la empresa estaba resultando demasiado costosa y debería liquidarse, hecho que he documentado en otro lugar. Los mecanismos por medio de los cuales se estableció una versión más satisfactoria de la historia también se ha estudiado en otro lugar, pero se deben decir unas palabras en relación con su notable éxito. En 1977 el presidente Carter pudo explicar durante una conferencia de prensa que los estadounidenses no tenemos por qué disculparnos ni atormentarnos o asumir la condición de culpables, y no estamos en deuda, porque nuestras intenciones consistían en defender la libertad de los ciudadanos de Vietnam del Sur.
destruyendo su país y pasando por las armas a su población, y porque la destrucción fue mutua, manifestación que yo sepa pasó desapercibida, aparentemente por considerársela muy razonable. Por cierto, estos juicios tan equilibrados no se limitan a los sentimentales defensores de los derechos humanos. Se producen de manera habitual sin suscitar comentario alguno. Para estudiar un caso reciente después de que el buque de guerra estadounidense Vincennes derribara una aeronave civil iraní en aguas territoriales de Irán. El Boston Globe publicó una columna de Jerry Hope, especialista en ciencias políticas de la Universidad Duke y del Instituto Brookings, en la que éste explicaba: si el desastre del derribo del avión iraní lleva a este país a alejarse de su obsesión por el control simbólico de los armamentos nucleares y a concentrarse en los problemas de la guerra, el mando y el control de los militares y las limitaciones en cuanto a armamentos convencionales, entre los cuales naturalmente está incluida la flota, entonces 290 personas no habrán muerto en vano.